pueden bajar a veces. O si no, uno los puede leer. Entonces uno tiene ahí la información. Entonces mire que uno puede obtener entonces información a través de... Profe, ¿ese secó 1 o secó 2? Secó 2 hoy, ya es el secó 2. Ya el secó 1 ya pues quedó ahí como para mirar cosas del pasado, pero ya hoy todas las actividades de la contratación hay que hacerla a través del secó 2. Bueno, otro aspecto pero para estar días de categorías esta no es obligatorio aún. ¿Lo de qué? Días de categorías de sexta categoría, municipios, todavía no es obligatoria. Ah, bueno, sí, ya porque les dieron plazo, porque recuerden que eso y tenían que haber empezado este año totalmente. Pero bueno, estamos hablando que ya la mayoría de los municipios están entrando ahí. Obvio, los que no tengan, pues todavía no estén trabajando, entonces quiere decir que uno puede entrar o al SECO 1 o nosotros podemos pedir información a través del derecho de petición. Porque si están en el SECO 1, recuerden que el SECO 1, entonces, ¿qué es el SECO 1? El SECO 1 es lo que equivale a lo que llamamos la web 1.0. ¿Qué es la web 1.0? La web 1.0 es simplemente que se suben documentos y se bajan documentos. Es lo que nosotros aprendimos en los primeros momentos que entró la internet. Hablamos de la web 2.0, que es la que se encuentra en el SECO 2, es aquella que permite ya no solamente subir o bajar documentos, sino que usted puede trabajar directamente ahí. Puede tener una relación en línea con el otro. Entonces, mire que acá hoy el SECO 2, el proveedor tiene que estar registrado en el SECO 2, tener su usuario, su contraseña. Luego, si va a entrar a una determinada contratación, tiene que mandar un mensaje, le va a llegar una alerta a la administración y entonces se dan cuenta y entonces mismo le abren y él ya puede entrar a la plataforma, al comprador, para mirar todo lo que es el pliego de condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama web 2.0, porque ahora estamos ya en la web 4.0, ¿cierto? Que son ya otros niveles y otras condiciones. Que bueno, también que vamos nosotros como aprendiendo qué es ese cuento de las web 2.0, 3.0 y 4.0, que es donde vamos. Pero nosotros digamos que para estos fines del Estado, el Estado todavía hoy se encuentra en 2.0. Las otras son como mucho más especializadas, todavía están en otros niveles, todavía como muy especializadas, de especialistas. Mire que también nosotros podemos tener información entonces a través de los famosos cabildos abiertos, no son muy utilizados. También de ciertas, un ejemplo, cuando se va a conceder licencias ambientales. De pronto estamos nosotros, digamos, una comunidad se organiza para hacer leveduría en el seguimiento de que no haya mucho impacto negativo ambiental. Entonces pueden participar en las audiencias públicas, porque recuerden que cuando se va a conceder una licencia ambiental, se abre una audiencia pública para escuchar a los ciudadanos o a las organizaciones que tengan algunas inquietudes o estén opuestos a la ejecución de una obra. Entonces ahí también se puede adquirir información. Bueno, y toda la otra información también que hoy las entidades generan a través de las publicaciones en las páginas web. Bueno, hay municipios que tienen todavía páginas desde el año 1999 sin actualizar. Eso es inaudito. Bueno, entonces también vamos a diseñar el seguimiento y la evaluación. Aquí, mire que aquí ya nos vamos a analizar también cuando estuvimos en la primera parte. ¿Cómo vamos a evaluar resultados? A ver, uno recomienda mucho aprender a manejar indicadores, porque los indicadores no hay que explicar mucho. Un ejemplo. Yo voy a explicar que ese contratista está demorado en el cumplimiento de su cronograma. Entonces, a veces yo lo puedo explicar en lenguaje de texto, ¿cierto? O sea, aprendemos a escribir un texto. Pero a veces las palabras no logran dimensionar lo que demuestra pronto un indicador. Entonces, un ejemplo. Informe de la veeduría.
hemos constatado que esta obra está retrasada 15 meses, ya que de acuerdo al cronograma de esta contratación, esta obra debía haberse entregado el día 20 de marzo del 2020 y estamos hoy a 7 de noviembre y todavía no se ha ejecutado. Entonces uno puede eso trasladarlo a un indicador, ¿cierto? Indicador de tiempo, de cumplimiento de obra, tiempo de ejecución de la obra. Llevamos 26 meses. Tiempo programado, 12 meses. Entonces, listo, mire, usted llega y lo plantea eso en un indicador y es mucho más visible. La gente lo ve mismo, ¿cierto? Ah, sí, uy, esa obra, ¿por qué está tan rezagada? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Ahí mire que ahí uno empieza, uno a partir del indicador, que es importante también, puede explicarlo. Entonces uno va a encontrar informe de veeduría, esta obra está retrasada en la entrega 18 meses. Pero cuando nosotros hemos hecho el seguimiento, entonces ya hemos hablado con el contratista. Cuente qué pasó con él, que no se cumplió en esto. Entonces va a decir, mire, lo que pasa es que hubo estos inconvenientes, por estos inconvenientes, o viceversa, como ha pasado, que resulta que la administración se demoró en entregar unos dineros, en pagarnos cuentas, entonces nosotros quedamos insolventes, quedamos sin dinero con qué continuar la obra, porque el municipio hasta ahora, cuando les hemos hecho entrega de parte de la obra, en este momento nos debe de 1.000 millones que vale la obra, nos debía haber cancelado hasta tal parte la mitad, solamente nos ha dado 100 millones. Entonces mire que ahí entonces uno va a descubrir que ese indicador está mal, no por culpa del contratista, sino de la entidad contratante. Entonces uno, bueno, ¿qué pasó, señora administración? Que la obra está inconclusa y que la culpa no es del contratista, sino de ustedes. ¿Qué pasó? Entendiendo que cuando se está haciendo la planeación contractual, debe haber un certificado de disponibilidad presupuestal en el que se manifestó que para esa obra estaba ya aforado la suma de 1.000 millones y estaba aforado también que se iba a pagar cada 2 meses de acuerdo a los avances de obra y a los informes de la supervisoría. Entonces, mire, ahí ya tiene que explicar la administración por qué pasó, ¿cierto? Ahí no puede, digamos, sacar disculpas. O viceversa, vamos a encontrar que ha habido incumplimiento del contratista. Entonces, en el informe que se le va a pasar también a la administración, se le va a decir, señores administración, en la veeduría tal, en nuestro seguimiento hemos encontrado lo siguiente. Entonces, se plantean los indicadores y se hace la evaluación. Entonces, sí va a ser, señora administración, tomar las medidas pertinentes, que muchas veces es que tiene que declararse la caducidad de ese contrato. Entonces, por eso es muy importante entonces esa parte de lo que es diseñar el seguimiento y la evaluación. A ver, el seguimiento tiene que ver con cronogramas, tiempos de visita en tiempo real. Es muy importante cuando se esté haciendo seguimiento a obras públicas eso, porque sobre todo en obras públicas que van a quedar tapadas, alcantarillados, acueductos, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico. Pues hay otras obras que están por encima, o sea, por encima de la superficie terrestre. Pues esas sí son muy fáciles, en cualquier momento que uno vaya, sabe cuántos metros ha avanzado, cuántos pisos ha avanzado, cuántos metros cuadrados se han construido. No, eso es más fácil de ver. Entonces ese pues a veces aguanta que si no se hace continuamente, uno sabe cuánto va. Pero hay que tener pues la última información. Dame, la última visita se hizo en julio. Y en julio estaba en estas condiciones. Vamos ahora en noviembre. ¿Cuál es el avance? Entonces ahí también, mire, también podemos utilizar entonces indicadores que llamamos indicadores de avance de obra. Bueno, tiene que ver este cuarto que ya es cómo recolectamos o recogemos y clasificamos la información. A ver, este es muy importante. Voy a hacerlo siempre con ejemplos.
nosotros hemos constituido una veeduría para hacerle seguimiento al control de los productos que llegan para hacer la alimentación de los restaurantes escolares. O sea, vamos todos los lunes, va alguien que tiene el tiempo, que es el día que llega el proveedor con ellos. Nosotros constatamos que están llevando las condiciones de los productos, de los vegetales, de las carnes, etcétera, en qué condiciones está llegando, si están llegando las unidades que son, de las frutas, hombre, que para que traer 6 kilos de limón, si llegaron los 6 kilos, que tienen que traer 30 kilos de carne de tal clasificación, listo. Digamos, esa es la parte, ahí entonces recogemos esa información. Pero resulta que ese día, por cualquier motivo, yo estoy haciendo esa veeduría y me encuentro que por donde se hacen las comidas, los alimentos, cucarachas, ratones, los platos sin lavar ahí tirados. Yo me doy cuenta que a los niños los atienden, no se le hace limpieza a las mesas, etcétera. Mire que eso no es el objeto de la veeduría, pero resulta que yo recojo esa información porque le tomé fotos, porque hice un video y quedó eso. Entonces estamos viendo el video y decimos, ve, oiga, y esos niños no se enferman. Oiga, y es que esa señora, ¿cómo lava los trastos? No, ella coge un solo, en una ponchera y echa todo ahí, y lava y ahí ya, con eso. No más. Y bueno, ¿y dónde guardan las carnes? No, eso las cuelgan, al estilo antiguo. La señora sala y las cuelga ahí. Entonces, mire que ese no era el objeto. Ese no es objeto, digamos, de la veeduría. Pero estamos recogiendo una información. Entonces, nosotros en la clasificación, entonces tomamos la información que es la de nosotros, ¿cierto? Pero esa otra información la debemos comunicar a la entidad pertinente. ¿Para qué? Para que tomen acciones. No se está siguiendo con las reglas higiénicas, no se está guardando en debida forma los alimentos, su conservación, etcétera. Entonces, por eso entonces hablamos de recoger y clasificar la información. Es muy importante porque a veces nosotros vamos a presentar en veedurías que uno a veces ve y hay una información, mucha información valiosa, pero no es pertinente. Que yo llego y voy a un ejemplo, recolección de información. Vamos a una obra. Acá llegamos a una hora, a la hora feliz, todo el mundo está fumando marihuana. Sí, ahí nos tocó ver esa información, pero bueno, eso que estamos viendo, nosotros estamos haciéndole obra al seguimiento de la obra, ¿cierto? ¿Cómo va? Bueno, puede que esa actitud que vemos en los trabajadores, uno ya, bueno, si eso está incidiendo en el cumplimiento del objeto del contrato, que no. Bueno, esa es una información que no sería para... Entonces uno dice, informe, hemos encontrado que el contratista está lleno de marihuaneros. ¿Y dónde está el informe esencial? Entonces uno le va a preguntar al que está, al informe de la veeduría. Cuénteme, ¿el informe de usted será que vigilar los tipos de trabajadores que hacían o es sobre la ejecución de la obra? Ah, sobre la ejecución de la obra. Pero mire que usted no nos ha dado el informe. No, es que encontramos, es que lo vea, es esto. No, pero ese es otro hecho, pero mire que no es pertinente. Entonces mire que es importante, cuando recogamos información, pues podemos recoger toda la información que queramos. Listo. Pero cuando vamos a clasificar la información tenemos que mirar cuál es la pertinente y conducente. Y esa pertinencia y conducencia de la información tiene que ver con el objeto que ya nos habíamos trazado de hacer control. A nosotros, ponga un ejemplo. Oiga, ¿acá cuánto viene aquí el ingeniero? No, el ingeniero viene cada 15 días. ¿Cómo así? Entonces esto está sin control. No, yo soy el maestro de obras. Yo aquí voy haciendo. Él viene y me va a asesorar y viene cómo va el desarrollo, pero no tiene que estar aquí todos los días ni a 24 horas. Entonces, un informe. Hemos encontrado que es una obra que no permanece el ingeniero ahí. Pregunta. Es el objeto de nosotros de la veeduría mirar que haya un ingeniero de ahí. No.
Otra cosa es que diga en el contrato, diga, el compromiso, la propuesta es, el proponente dice, en la obra permanecerá todos los días, las 24 horas, un ingeniero civil residente. Listo. Ya si nosotros descubrimos dentro de la recolección de información que pues nosotros íbamos a mirar cómo va el avance de la obra, pero encontramos esa anomalía, esa es una información, entonces la vamos a comunicar a la administración. Mire, nuestro control a la obra tal, señor alcalde, me he encontrado la siguiente anomalía, que no, el ingeniero residente solamente viene cada 15 días y de acuerdo a los compromisos, a la propuesta, a lo que con el contrato, ese ingeniero debe encontrarse las 24 horas de la obra. Listo, mire, ya es un informe que es de otra cosa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa parte. ¿Qué es la información? Pues obvio que la primera información de recoger es la que es pertinente y conducente con el objeto de control social. Pero a veces recogemos demasiada información, entonces nosotros nos debemos ir a clasificar. ¿Cuál es la para nosotros? La demás, ¿a quién le comunicamos? ¿A quién ponemos la queja? ¿O a quién le ponemos la denuncia de otro tipo de información? Que es válida, es importante también, pero que no es conducente para lo que nos hemos trazado dentro de la teoría, que es hacer ese control social. Es importante aprender eso, recoger la información, clasificar la información, porque si no, entonces nos enloquecemos con mucha información y que al final no nos sirva cuando estemos haciendo lo que vamos a llamar el análisis de selección y análisis de la información. Mire que esta es la parte más importante. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos el análisis de una información? A ver, ¿quién quiere como aportar algo ahí? Profe. Sí, bien pueda. No, profe, mirando aquí sobre el objeto social el objeto del control social, por ejemplo, hay personas de que no toman eso como tal, sino que lo toman es como por hacer daño. Por ejemplo, acá en mi municipio, X concejal en el periodo pasado supuestamente estaba haciendo un control al PAI, pero resulta que el control de él no era recoger información como tú dices y llevarlo y denunciar donde correspondía, sino que cogía, tomaba fotos y tiraba a las redes sociales y lo que se generaba era una cantidad de comentarios que lo que hacen es disociar y denigrar de las personas o de pronto del programa, y eso no da, para mi concepto, no da ninguna solución. Entonces, uno debe tener claro para qué es un control social. Es para mejorar, no para ir a destruir a la persona, o para ir a destruir al mandatario, o para ir a destruir al programa, porque la oposición de que no se enfocan en hacer una oposición sana, sino en hacer una oposición destructiva. Claro, es que mire, profe, sí. Sí, yo tengo otra pregunta pues relacionada a esas vedurías. Por ejemplo, yo tengo mis hijos en un colegio y veía el mal manejo de la alimentación. Entonces, hablé con el rector y le dije que si él me podía dar el nombre del operador que estaba haciendo ese contrato. Y me dijo que no, que eso era imposible. Y más bien lo que hicieron fue que hicieron la forma de sacarme del consejo directivo. ¿Qué puede hacer uno ahí? Yo le puedo contestar. Usted ya puede hacer las denuncias, a ver, eso es público. Yo le puedo contestar. No, ya ahí hay que... Profe, Sí. lo que pasa es que la señora, como usted participaba en el ¿qué? En el comité de padres de familia. Sí. Cuando uno necesita pedirle una información a un rector o a cualquier administrador de una entidad de esas, primero usted lo tiene que hacer por escrito, ¿cierto? Como un derecho de petición.
porque ya él con derecho de petición, él tiene obligación de mostrarle a usted la información. Si usted le dice verbal, ahí no hay nada. Sí, hay que utilizar siempre todo esto de forma escrita, porque si no después se va a los órganos de control. Recuerde que todos los rectores están sometidos a controles. Uno, las secretarías de educación, y si no también están las personerías y todo eso, porque es decir, si el ciudadano, pongamos, uno ve que hay desidia, hay omisión, no hay algo raro, pues hombre, uno tiene que acudir ya a las otras instancias. Lo que pasa es que pues, la primera Sí, señor. Eso, es como Porque para... Sí, sí, bien pueda. lo que pasa es que cuando, por ejemplo, ella que dice que entonces optaron por sacarla mejor del comité de padres de familia, entonces ya usted como ciudadana, usted va y usted interpone una queja ante la Contraloría o interpone una queja ante la personería, si quiere la interpone con su nombre o si quiere la interpone anónima para que de la Contraloría vayan y revisen ese contrato o ese proyecto. Es que es mirar como las formas de uno poder de hacer ver que las cosas las están haciendo mal y que ellos deben de actuar como deben de actuar con todos los contratos. Me disculpan una intervención. Sí, bien pueda. Sí, yo quiero, No, yo quería hacer una en ese intervención. caso, buenos días, habla Liliana Guarín de Girardota. Yo quería intervenir en este caso porque yo tuve la oportunidad de tener un caso acá en Girardota con respecto al PAE y eran las quejas de los padres usuarios sobre la manipuladora, sobre la alimentación que se le daba a los niños. En ese momento, ¿qué hice yo? Me fui a hablar directamente con la manipuladora, a ver qué problemas eran los que ella tenía, que tenía con los padres de familia. Y hablando con ella, encontré que habían ciertas anomalías en cuanto a la llegada de los alimentos de los niños y todo. Empezamos a hacer un seguimiento con los proveedores y obviamente nos dimos cuenta de que no estaban llevando el mercado completo el día que era, ni en las condiciones que debía ser entregado. Entonces, yo creo que cuando uno hace el debido proceso, va mirando, ahí sí se puede tomar cartas en el asunto y mirar desde el principio, de dónde viene el problema. Sí, porque vea, lo importante es que usted Sí. tenga las evidencias y usted con esas evidencias puede hacer la denuncia directamente a la Contraloría, no tiene ni siquiera que ir al municipio. Así de sencillo. Pero mire, bueno, vea, yo les agradezco mucho porque no era ni siquiera de manipulación, no era ni siquiera de manejo, sino que no estaban llegando los alimentos para los niños, estaban llegando, lo que llegaba normalmente lo redujeron prácticamente a menos de la mitad. Entonces, por eso era que yo quería saber ese tema. Muchas gracias. No, al hacer, supongamos yo que tuve que hacer esto, que me pasó también, al hacer este debido proceso, ya pude ir al comité estudiantil, exponer el caso, el colegio dar el respaldo, ir a los encargados del PAE para que hicieran el control debido y que entregaran la alimentación correctamente a los niños. Entonces ahí fue un jaloncito de orejas que se hizo con el debido proceso para que ellos mejoraran y no se fuera a demandas, a escándalos públicos y a una cantidad de cosas que a la final siempre van a afectar, en este caso, a los niños. Entonces yo creo que todo tiene un debido proceso y la idea de un veedor es eso, mirar desde el principio y ir yéndonos a ver qué es lo que de verdad está sucediendo desde el fondo. Esa era como mi intervención. Muchas Yo gracias. quería intervenir
le voy a Sí, hacer una intervención, por favor. Yo quería intervenir en ese punto porque me parece que en todo el modelo que estamos construyendo es muy importante tener claro que las veedurías o las comisiones de control deben de tener un enfoque en el sentido y en el terreno de lo preventivo. Y cuando digo lo preventivo es que pues van haciendo las observaciones alrededor del proceso, pero a la vez de que las van haciendo, van dejando, digámoslo, constancias, preferiblemente en actas escritas que circulen entre las distintas partes que intervienen digámoslo, en el proyecto, ¿cierto? Sí, pongo un ejemplo. Todo proyecto tiene un interventor, tiene un contratista, tiene un dueño de contrato, etcétera, etcétera, pero también hay unos beneficiarios que son las comunidades que en últimas siempre aparecemos como dizque nos regalaron, cuando realmente nunca nos regalan nada, ¿cierto? Sino que en el enfoque nosotros tenemos funciones muy distintas, y cuando digo muy distintas a las del contratista, muchas veces que el contratista lo que quiere es que le quede más harta plata, ¿cierto? Y nosotros, en cambio, es que el proyecto quede bien ejecutado y bien hecho, ¿sí? Entonces hay que partir de que las partes tienen intereses de alguna manera que se cruzan y que a veces se vuelven conflictos, que si desde el principio discutimos y acordamos unas maneras de que la veeduría va a actuar conjuntamente con ellos, vamos a poder tener verificadores, vamos a poder tener actas, vamos a poder tener un montón de cosas de las que han hablado, porque por ejemplo, que no están viendo y yo tomo fotos, pues bueno, las fotos servirán para la reunión y las fotos servirán para las actas y las fotos servirán para las reclamaciones que podamos hacer. Sí, y bueno, todo eso hay que hacerlo llegar también a ciertos entes, como ya decía la compañera, como son los entes como la Contraloría, las personerías municipales, etcétera, esa serie de entes que en algún momento nos sirven para poder hacer demandas o poder hacer cosas, digámoslo, de más alto calado. Entonces, insisto de que siempre debemos de tener los verificadores al día, siempre debemos de tener garantía de comunicación con las partes. En esas reuniones con las partes debemos dejar constancias de cómo van las cosas, de cómo va el proceso, de las reclamaciones que tenemos en el proceso, que las debemos de expresar por escrito cuando solicitamos las reuniones. Es que yo creo que las veedurías tenemos que estar permanentemente solicitando la información y citando las reuniones para hacer las evaluaciones sobre los procesos. Y entonces en eso debemos de dejar definitivamente lo de las actas, porque es lamentable decirlo y hemos vivido, yo creo que todos, ya las compañeras hacían unas observaciones sobre eso, ese problema, por ejemplo, de intermediación laboral. Es grave decirlo, por ejemplo, en las obras, cuando hay intermediación laboral. El contratista no ejecuta él directamente el contrato, sino que contrata a otro. Y ese otro contrata a otro. Y cuando uno va a ver cómo es que le pagan a los trabajadores, es lamentable, pues, digámoslo, las condiciones en que vinculan a los trabajadores, inclusive que a veces, por ejemplo, en este periodo optan por mucha gente y no porque tenga discriminación con los venezolanos, sino que en este país, en este periodo, ha habido una sobreexplotación de los venezolanos, pero precisamente porque los podían vincular digámoslo, en pésimas condiciones laborales. ¿Cuál es la labor de la veeduría? Pues exigir que los contratos, ojalá laborales, se hagan con la gente de las comunidades, pero que también se hagan, digámoslo, en condiciones dignas, por lo menos, ¿cierto? Que esa es una constante en la contratación, pues, lo digo, y no es solo pues en los temas de vías, sino también en los temas de alimentos, en casi todo, pues, se ve el remasco en esos asuntos de la contratación. Y las veedurías debemos de ser en eso también muy humanas y debemos de tratar de que las cosas se hagan adecuadamente y que cumplan con la norma y que cumplan con la ley, porque en los contratos está establecido que siempre se va a cumplir.
casi siempre en los contratos aparecen más trabajadores de los que realmente van a las obras. Y nosotros en eso debemos de ser muy consecuentes como veedores, porque si desde el principio dejamos que en esas cosas empiecen a remascar y a permitir actos de corrupción, pues obviamente siempre las obras van a quedar mal hechas, se va a beneficiar menos las comunidades. Entonces mi invitación es que en el enfoque desde el principio se diga que somos preventivos, que vamos a producir actas y que a la vez cuando editemos las actas, cuando produzcamos las actas, citamos reuniones a las partes y que vamos a solicitar la presencia de todas las partes, interventores, contratistas, dueños de contratos, para que podamos evaluar y hacer acuerdos y que sobre la base de esas actas que quedan de los acuerdos también firmen todas las partes y que en esa firma de todas las partes se nos vuelve un verificador que se vuelve importante a la hora de hacer las reclamaciones. Muchas gracias. Muy bien, bueno, estamos, sí, bueno, sí, bien pueda. Una pregunta al respecto. Sí. Por decir, profesor, en el caso mío, como lo dice el compañero, es muy cierto. Yo en estos momentos soy una persona pues que el año pasado me gradué como promotor y defensor en derechos humanos y realmente, complementando lo que dice el compañero, yo estoy ahora montando un proyecto de investigación laboral, profesor, para ver qué se puede hacer al respecto para montar un proceso de veeduría a las empresas terciarias, porque realmente las personas en condición, digamos, de discapacidad, una discapacidad que ya está planteada en la norma, son personas que realmente están recibiendo altos índices de discriminación laboral, donde realmente cuando le hacen a uno un proceso de contrato dado por obra o labor y se dan cuenta de la condición de uno, lo discriminan a uno bajo esa modalidad de contrato. Entonces yo pienso que es muy importante a este tipo de empresas terciarias que existen gracias a la ley 50, es muy bueno que se le pueda llevar un proceso de auditoría e interventoría y es muy importante hacer la articulación de leyes. La ley 50 con la ley 100, coger la ley 100 con la ley 1414 sin desmeritar la ley del derecho laboral, del derecho a la salud ocupacional y del derecho y de la ley de los derechos humanos, porque no es justo, profesor, que personas con esa condición, después de tener sus habilidades, sus capacidades para trabajar, cojan de esas terciarias y sigan discriminando a las personas sin justa causa. Entonces pienso yo que es muy importante que desde la veeduría se le pueda montar a estas empresas un seguimiento de interventoría y auditoría para saber cómo están manejando los procesos de contratación con la dicha condición. Puedo aportar para, porque yo ya viví el caso en carne propia, cada vez que yo he empezado a trabajar y se dan cuenta, profesor, de mi condición, automáticamente me discriminan bajo esa modalidad. Entonces pienso yo que la veeduría es muy importante tener la información, la base de datos, hacia lo que Bueno, ahí es importante clarificar lo siguiente. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor, se escucha claro. Muy bien. Sí, claro que sí, estamos escuchando. La compañera ahí planteó algo y es sobre la supervisoría y las interventorías. Hay que tener lo siguiente, voy a aprovechar pues como para clarificar a veces ese tema, que a veces no se maneja bien, a veces ni en las entidades estatales se maneja bien. Es lo siguiente, la supervisoría y la interventoría son los medios de control que tiene el Ministerio para hacerle es la discusión de la contratación. Hay que tener en cuenta que el supervisor es una persona que se nombra para determinados, para hacerle seguimiento a un contrato en todos sus aspectos. Aspecto técnico, financiero, aspecto contable, el aspecto laboral, ¿cierto? ¿Qué se está pasando?
Y las interventorías son aquellas personas que son contratadas, mire que ya se contratan mediante el concurso de méritos por parte de una entidad cuando es un contrato de obra pública de mayor cuantía. Normalmente los interventores tienen su interventoría está ceñida simplemente a lo técnico, o sea, hacerle seguimiento exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato. Lo que pasa es que si ya una entidad, pongamos, quiere una interventoría integral, a veces se falla ahí. Yo a veces veo a los alcaldes que no saben hacer esas, yo siempre les aconsejo que contraten una interventoría integral. De modo que el interventor haga todas esas otras funciones de seguimiento contable, financiero, laboral, etcétera. Porque a veces los alcaldes manejan una ideología que no es correcta. No, que no. Contratémoslo de esta forma que yo después le pido el favor. Bueno, recuerden que la administración no es para pedir favores, ¿cierto? La administración no debe pedir favores, se hace lo que dice la ley y listo. Entonces, bueno, desde ahí, digamos que un interventor o un supervisor tiene que estar pasando informes que está pasando con el cumplimiento de las normas, esa es la parte del seguimiento normativo. Un ejemplo, si estamos dentro de un contrato donde la persona tiene personas con discapacidad, donde hay unos derechos que ya están garantizados en la ley que acabo de comentarnos la compañera, él tiene que comunicar esa anomalía a la administración, pero también debe oficiar al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Y que son las entidades que están encargadas de que se cumplan plenamente esas normas laborales. Entonces, sí es importante. Lo que pasa es que ya una veeduría, ¿qué puede pasar? Mire, una veeduría no se constituye, bueno, también se puede constituir, bueno. Un ejemplo, vamos a constituir una veeduría para hacer el seguimiento a los recursos humanos que utiliza el contratista. Había que mirar por qué sería viable ese tipo de veeduría. Es posible así, que ahí, mire que lo que tenemos que tener en cuenta para no perder la esencia de la veeduría es que la veeduría va a trabajar es esencialmente sobre la gestión estatal. Digamos que el contratista, nosotros vamos a mirar es la gestión del contratista en el cumplimiento o ejecución de lo comprometido, ¿cierto? En el objeto del contrato. Por eso ahí lo que yo digo, aparece que se recolecta una información, entonces la pregunta es ¿qué hacemos con esa información? Entonces hay hay una pregunta. Sí. Sí. ¿En qué entidad se debe constituir la veeduría para que no genere, pues, digamos, costos? ¿Cómo así? A ver. Porque ya tengo entendido que la veeduría se debe como revisar en la Cámara de Comercio. En la personería. Y también en la... Claro, en las personerías. No, en la... A ver. Miremos lo siguiente. Buena pregunta. A ver, técnicamente puede ser lo siguiente. Primero puede ser lo siguiente. Una veeduría normal, como lo dijo ahí el compañero, se constituye en un municipio. Simplemente nos registramos que se constituyó mediante acta, pues como dijo un compañero que me parece correcto, que se quede en un acta, reunidos en personas, sí. Profe, perdón. En cada municipio, la personería es la que debe asesorar a las veedurías que se van a conformar. Es más, se conforman, es bajo como bajo la dirección de la personería. Por eso cada que se va a dar información de las veedurías que hay en cada municipio, el que debe responder por esa información es la personería. Muy bien, bueno, sí, no, correcto. Lo que estamos viendo es que ayer también el compañero dio lo de la Cámara de Comercio, un ejemplo. Hay veedurías que se quieren constituir como en una forma más formal, más como persona jurídica. Un ejemplo, por ejemplo, en Medellín hay una veeduría que llama ¿Cómo va Medellín? Y ustedes vieron que en estos días, a raíz de toda esa problemática del alcalde, del gerente de empresas públicas, se constituyó otra veeduría. Ellos la llevan, esa ya la escriben en la Cámara de Comercio, es como para darle más, no sé, darle más realce o darle más formalismo para poder tener ingresos de esas empresas. Recuerden que esas la están financiando el sector privado, entonces el sector privado pues es como muy exigente, entonces ellos lo obligan a crear y que estén registrados en la Cámara de Comercio.
pero no Sí, es que obligatorio. todas deben de Profe, ser. profe, Todas deben de es que, estar por ejemplo, registradas en la Cámara de Comercio. disculpen, es que, por ejemplo, la otra vez leía que en la Cámara de Comercio tiene un costo, ¿cierto? Pero creo que en la Procuraduría o Contraloría, es que no me acuerdo bien, adquiría personería jurídica y no tenía ningún valor. Es que, ¿qué es la personería jurídica? Ojo, es que estamos hablando de cosas muy distintas. Diferentes. A ver, usted registra una veeduría en la personería, es una veeduría, pero no tiene personería jurídica. Ojo. La personería jurídica significa es cuando se constituye algo mediante algo y se registra en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y por eso cobran. Porque usted cuando ya se registra en la Cámara de Comercio como persona jurídica, ya le tiene un costo. Eso. Pero no, ese formalismo no es hasta allá obligatorio, porque entonces se volvería, bueno, perdería la esencia de las veedurías. Es que la esencia de las veedurías es una iniciativa es una iniciativa que nace de la comunidad. Por eso hay que mirar muy bien, pongamos este tema, lo vamos a ver la otra semana, para que no nos quedemos ahí. La otra semana hablamos de ese aspecto legal, que no lo quería adelantar todavía, que lo vamos a ver a través de la ley 850, ¿cierto? Y de unos decretos reglamentarios. Entonces, dejemos como el tema hoy por ahí para que Aló. Sí, bien pueda. Listo. Aló. Sí, cuente. Vea. Lo que pasa es... Sí, cuente. Aló, profe Beltrán. Sí, cuente. No, vea, simplemente para hacer claridad y para no andar en el tema, Sandro Mauricio de la Contraloría Municipal de Bello, ¿cómo has estado? Simplemente Es que hay una situación. Aló. Para complementarle aquí a la compañera, son dos leyes, la ley 850-2003, donde se constituye mediante acta de constitución. Esta se inscribe en la personería, que es totalmente gratuita. Ya si es en la Cámara de Comercio, ya sí tiene un costo. Y la ley 1757-2015, que son las leyes que en este momento regulan la constitución o acta de las veedurías, para que pueda complementar ese tema, profesor Beltrán. Muchas gracias. Bien, sí, muy bueno. Sí, por eso quería no tocar hoy esos temas, para tenerlos, pero bueno, ya muy bien ahí, entonces... pero la otra semana complementamos esta temática ya de la parte formal. Digamos que cuando digamos ya los aspectos formales de las veedurías, ¿cierto? Que se requiere ya, digamos, desde el punto de vista legal, como lo acaba de explicar el compañero de Bello. Una cosa plantea la ley 850 y luego la otra, ¿cierto? La de 1755 dijiste, ¿cierto? Bueno. La 1755. Sí, listo, esas son coincidentes, pero dejémoslo hoy por ahí para que no nos una pregunta. distorsionemos. Sí, listo, bien pueda. Profe, una pregunta. Ya sabemos pues como cuáles son los pasos para crear la veeduría, pero una pregunta. Cuando le estemos explicando al ciudadano si crear o no una veeduría, cuando nos pregunten qué beneficios tiene tener una veeduría en vez de hacer el control social como persona natural, por ejemplo, o como un grupo de personas que se unen sobre un determinado tema sin necesidad de registrarse, ¿qué les podemos responder? Bueno, déjeme la respuesta para la otro tema. Para que lo miremos bueno, yo diría que digamos que la parte de registro, digamos en la Cámara de Comercio, tiene más fines de lo que es las financiaciones. Por eso digo yo que esa parte la manejan mucho, pongamos acá en Medellín, el sector privado, digamos, que se unieron Cámara de Comercio, el grupo Yoneca y grupos tales. Entonces, como ellos están financiando esa veeduría, digamos, que hay otras que están muy antiguas. Sí. Entonces, una de las finalidades es para poder como captar recursos, y usted sabe que cuando uno va a captar recursos que le dan otro tipo de personas, a veces son muy exigentes en la parte formal, ¿cierto? Entonces, correcto. Eso es lo que yo quiero explicar después, luego con más profundidad, esa diferencia de simplemente quedarse
Pero si alguien quiere aportar Profe, más, una pregunta. sí. Sí, profe, muchas gracias. La verdad, pues todo ha estado muy interesante, pero esa preguntita me venía ya desde que empezamos ¿qué le dice uno al ciudadano? Y sí, esa sola opción de la financiación ya en sí es una respuesta muy acertada. Muchas gracias. Listo, no, pero ya el compañero, pues también hay que nos puede aportar la otra semana el de la Contraloría, miramos todo eso, porque es como para que le dediquemos ya la parte formal. Digamos que en la charla que estamos queriendo en teoría ayer es como es la parte práctica, que es donde uno ve todas esas problemáticas, ¿cierto? Que es los procedimientos que uno no cree, pues uno con su propia formación de abogado y también de administrador público, uno sabe que los procedimientos son fundamentales saberlos hacer bien, ¿cierto? Para poder que hayan resultados efectivos. Entonces, he querido pues como para que cojamos bien esta parte, que es la del hacer, el día a día, y que es el que va a permitir un ejemplo. Pongamos la buena imagen que tiene acá en Medellín, que hace muchos años existe una veeduría que le hace, como desde 1966 en Medellín, una veeduría que le hace seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo del municipio de Medellín. Es una veeduría que es interesante, no sé si ustedes la han podido comentar, y es la que en Medellín existe, no muy, digamos, muy conocida, porque se la montaron entre varias entidades, entre ellas está esta de la escuela sindical, está ahí está también creo que la CO, y están ahí metidos fuertemente sindicatos del sector público. Entonces ellos hace mucho tiempo también están dedicados a una veeduría específicamente hasta hacerle seguimiento al plan de desarrollo. Pongamos también en el sector cooperativo, ellos crean, pero lo crean más desde el punto de vista informal, no de lo formal. Entonces, vamos a mirar eso la otra semana, porque pues, va a permitir, digamos, mirar el por qué es bueno o no, o por qué es bueno o no, pongamos, hacer ese gasto que va a implicar en la Cámara de Comercio. Pero digamos que hoy estamos hablando es desde el aspecto en sí, ya pongamos, digamos, lo estoy planteando desde el punto de vista, digamos, en los municipios. Sí. Ya que usted habla ahí como de sindicatos y eso, yo tengo como una duda. ¿Un funcionario público puede hacer parte de una veeduría? ¿Usted qué piensa? A ver, por principio... Pues, no. Uno por inhabilidades a veces dice que no. Por eso, mire que... No se puede. Claro, por eso, por principio la ley 850 solamente para personas que no estén en el sector público. Personas naturales, sí. Eso, personas naturales. Es que pensando que mire que se limita hasta las personas jurídicas, digamos, desde la norma no podrían constituirse como veedurías como tal. Pero pongamos lo que está diciendo, un concejal, mire, un concejal no va a decir voy a hacer control social. No, en sí el concejal ya está investido del control político, mire. Entonces un concejal no tenía lógica de estar creando una veeduría para él estar metido ahí, porque él por sí solo ya tiene investidura como concejal, como cuerpo de consejo, y mire que él podría proponer, mire, esa es una pregunta que le hacen a uno muchas veces los concejales. Bueno, y nosotros no podemos crear veedurías, ¿qué podemos hacer? Hombre, mire, si usted, un ejemplo, estoy diciendo, si ustedes son la oposición dentro del consejo, y tienen mayoría y pueden manejar, o me creen una comisión accidental y es de hacerle seguimiento a algo de la administración, ¿cierto? Mire que se puede hacer por otros lados, que eso le va a permitir luego que hacer el control político, porque a veces uno ve los errores que se cometen y mírenlo acá, lo que pasó con el ministro de Defensa, no vi muy claro, digamos, el motivo real y no había estado sustentado, entonces al final eso termina en un fiasco y se pierde credibilidad. Entonces, como dijo el compañero... No, mira que sí, es muy cierto lo que dice el compañero, que realmente hay un grupo de comunidad que está, digamos, siendo afectada y está recibiendo unos perjuicios ocasionados. Y mire que yo incluso ya fui a la Escuela Nacional Sindical y allá no me supieron dar pues,
Entonces es muy bueno que se pueda unir una comunidad o un nicho de población que realmente están recibiendo sus daños y su condición y que realmente está siendo estigmatizada y que cuando uno a la escuela local y les va a identificar leyes, como que en muchas ocasiones no recibe uno la mejor opción. Entonces pienso yo que es muy importante tener en cuenta cómo llevarle el proceso de veeduría a este tipo de organizaciones para que finalmente un nicho de población o un grupo, una comunidad no siga recibiendo sus daños y sus perjuicios ocasionados desde el campo laboral y desde el entorno social. Sí, muy bien. Por eso yo lo que quiero es, digamos, este tema que es interesante. La otra semana hablamos como esa parte formal, las actas y todo eso que se requieren pues para que tengamos una idea. Hoy quise yo iniciar es como la parte, digamos ya partiendo del supuesto que ya está pues creada la veeduría y todo eso y no qué es lo que debía hacer. Es lo que quería pues compartir con ustedes en esta charla de ayer y de hoy. Pero la otra semana pues ya vamos a charlar y que ya ustedes pues ya introdujeron hoy el tema, para interesante pues que lo hayan introducido, sino que estamos mirando pues estos temas de qué hacemos ya durante esa ejecución del objeto por el cual se constituyó la veeduría, que entre otras cosas por eso hay diferentes tipos de organismos, de organizaciones para hacer control social. Pues tenemos el que está pues regulado hoy en forma, que también hay pues un proyecto de ley para reformar totalmente lo que es actualmente el funcionamiento de las veedurías. Están también comités de vigilancia, mire, cosas mucho más informales. Un ejemplo, una asociación de padres de familia decide en su reunión crear un comité para hacerle seguimiento a los restaurantes escolares. ¿Que necesitan constituirse como veedurías? No, simplemente comité de vigilancia, también puede haber comité de seguimiento, que son aspectos más informales, pero que son efectivos, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a mirar esa diferencia, por qué se constituye veedurías o por qué se puede constituir otro tipo de organizaciones, ¿cierto? Entonces, es como para hacerle la mirada a ese aspecto. Entonces, por eso pues, les pido ahí como disculpa que no les profundice hoy el tema para que lo podamos tocar en forma la otra semana, ¿cierto? Que nos metamos ya en esa parte, como llamamos, de carpintería. Hoy quiero es que tengamos, digamos, esto, que lo quiero que pues con la experiencia y los aportes que han hecho los compañeros, ir teniendo en cuenta todo este paso a paso, que estamos en el quinto, que es muy importante mire, el análisis de la información debe ser siempre un análisis objetivo. Normalmente los seres humanos tenemos tendencia a lo subjetivo. Un ejemplo. Es que en ese contrato lo que están es robando la plata. No, eso no es un análisis. A ver qué está pasando. ¿Cuáles son los hechos reales? Entonces, por eso uno cuando vaya a analizar la información, tiene que quitarse todo sesgo ideológico. No, es que esa obra es de mala calidad. Ese ya es un juicio valorativo. Eso puede ser el resultado del análisis de una información, ¿cierto? Pero uno encuentra que a veces la gente en sus informes es puro análisis valorativo, juicios valorativos, y va uno al final a mirar dónde están los soportes, no lo hay. Lo voy a poner el ejemplo claro que estamos viviendo ahora. En Estados Unidos ustedes ven que el presidente antes de las elecciones venía haciendo un juicio valorativo. Es que el voto por medio de correo electrónico, eso es esto y esto. Ese es un juicio valorativo, porque tiene que demostrar que ese tipo de forma de votar el ciudadano americano se presta para hacer anomalías electorales, etc. Entonces, si él no logra demostrar eso, se quedó en un simple juicio valorativo. Entonces, eso es lo importante también que en las veedurías tengamos en cuenta. Es que ese alcalde, como es de ladrón, mire, un contrato de 500 millones, ¿cuánto le quedaría? Es un juicio de valor. A ver, ¿usted cómo sabe que le quedó eso? ¿Por qué sabe que le quedó eso? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros estemos haciendo ya el análisis de la información, primero, pues vamos a partir de hechos reales, materiales, que están documentados, que tienen evidencia a través, como mi compañero, fotos, videos, declaraciones, documentos. Esto es lo que llamamos todo el aspecto probatorio, las pruebas. Y cuando nosotros estamos haciendo, vamos a mirar un ejemplo. Hacer siempre una comparación, contrastación entre, digamos, lo realizado y lo programado.
A ver, ¿qué es lo que se programó? Hacer 5 aulas. Muy bien. ¿Cuántas aulas se hicieron? 3. Listo. Ahora ya nos toca empezar a averiguar por qué no se hicieron las 5. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Se hicieron las 5. Muy bien. Vamos a mirar cuáles eran las condiciones de las aulas. No se cumplió con las condiciones que fueron establecidas. ¿Y qué no se cumplió? Mire, es que las aulas debían tener, por decir algo, 15 metros cuadrados. ¿Y de cuánto quedaron? De 8 metros cuadrados. ¿Qué pasó? Porque la extensión no da. Entonces, mire que uno va a encontrar una realidad, la va a contrastar con lo que... Entonces, mire que uno también puede hacer otra comparación en el área de formación, qué es lo que se realizó y qué es lo que estaba fijado en el contrato, en el pliego de condiciones y en la propuesta. Entonces uno después va a indagar el por qué no se cumplió eso. Mire, usted tenía que entregar, digamos, una placa huella de tanto por tanto. Bueno, no sé cuál es la medida tradicional de eso. Hay un compañero ayer que nos habló. No sé si hay una medida estándar para ese tipo de obra. Y resulta que cuando vamos a hacer el control social, no están las medidas pertinentes. Entonces, ahí estamos, mire que estamos partiendo de un hecho real. Entonces, ahí qué fue lo que se realizó y qué fue lo que estuvo dispuesto en el pliego de condiciones y qué fue lo que estuvo dispuesto en la propuesta que le fue aceptada al contratista, ¿cierto? No, entonces mire que uno empieza y dice, mire, es que entonces van a sacar, no, es que hubo después una modificación al contrato. Bueno, entonces ya nos toca indagar. Bueno, ¿y por qué se cambió el contrato original que las huellas debían ser de tanta extensión? ¿Qué pasó? No, la explicación es que o primero pues, tal cosa, o B, tal cosa, o no había plata, o las condiciones de análisis del terreno no daban, etcétera. Todas esas cosas que... Entonces mire que ahí es donde vamos a encontrar las explicaciones. Mire, porque es muy importante esto. Cuando uno está haciendo el análisis de información, va a encontrar en ese contraste, en esa comparación, otras cosas. Una comparación también que es importante es entre lo que se realizó y la necesidad que tenía la ciudadanía. Ayer vimos con el ejemplo que nos comentó alguien ahí por allá de creo que Cáceres, no sé qué municipio, sobre el acueducto. A ver, cuando uno logra contrastar esa información, de pronto tiene que volver a investigar el por qué se dio eso. A veces, digamos, dentro del trabajo que estamos haciendo, la gente llegó y encontró la información. Cuando estamos haciendo el análisis, uno le pregunta, oye, si vos averiguaste por qué está retrasada esa información, esa obra, no sé, ni siquiera hay que ir a recoger esa información. Entonces es importante, por eso el análisis de la información es esencial y es importante que se haga ya en el grupo total, porque ahí es donde empezamos nosotros a decantar, ¿cierto?, la discusión y a lograr encontrar cómo logramos dar los juicios. ¿Qué juicios vamos a sacar ahí al final? Que recuerden que hay que ser muy cuidadosos con esos juicios que vamos a dar después de un análisis de información, porque podemos estar inmersos en investigaciones penales como llamamos injuria y calumnia. Por eso también hay que saber cómo escribimos. El lenguaje es muy importante también tenerlo en cuenta, porque si no nos podemos generar. Mire, una cosa es que haya ineficiencia en una obra, haya, digamos, desperdicio de materiales, que lo puede haber. Muchas veces ustedes cuando están haciendo eso, hombre, pero todo ese material ahí que se secó digamos, de gravilla con cemento, ¿qué pasó? Bueno, entonces ahí ya hay desperdicio. Entonces uno también puede decir qué pasó ahí. Porque a veces todo lo volvemos como que se roban plata y se roban plata. No necesariamente siempre es así. A veces se pierde más plata cuando hay un mal gasto de materiales, que es inaudito cuando uno encuentra ciertas obras. ¿Cuántas cantidades de adobes terminan destrozados? ¿Cuánta plata se está ahí perdiendo del contrato? Entonces, mire que muchas veces vamos a encontrar más fuerte el desperdicio, que implica detrimento patrimonial, obvio. ¿Quién va a responder por eso?
Es ahí donde a veces si no hay una buena supervisoría e interventoría, el contratista cuando se va viendo corto dice, mire, es que nos quedamos cortos en adobes. Habíamos pedido 5.000 y mire que nos queda faltando todavía 1.000, pero no explica que fue que ellos destruyeron mal uso, mal manejo de ese material y destruyeron los 1.000. Entonces a veces el alcalde, y por una mala supervisoría, una mala interventoría, entonces llega, adiciona el contrato en esa suma, sabiendo que el que tiene que responder es el contratista. Entonces también en las veedurías vamos a encontrar toda esa serie de situaciones de desperdicio. Tenemos que estar también a veces en la capacidad de valorar cuánto valdría ese desperdicio, que nosotros podemos dar un informe. Miren, los desperdicios que hemos encontrado en el ejercicio de la veeduría los hemos valorado de acuerdo a los criterios de valoración. ¿Cuántos ahora se dañaron? Se dañaron 1.000. Si lo fuéramos a comprar hoy, ¿cuánta plata valdría? Entonces uno va y averigua un precio real. Mire, entonces quiere decir que, mire, ahí ya hay un detrimento. ¿Cuántos metros cúbicos de cemento con gravilla y eso se desperdiciaron? Que se desperdiciaron 5 metros cúbicos. Bueno, vamos a mirar cuánto cobra Argos por cada metro cúbico de eso. Que está cobrando, por decir algo, póngale una suma, 1.000.000 de pesos. 15 millones se perdieron ahí, ¿cierto? Entonces, mire, eso también es, por eso esa parte también es de, porque una vez ve informes, de veeduría, hemos visitado y hemos encontrado mucho material desperdiciado. Preguntan en el análisis de información, oye, ¿cuál material está desperdiciado? No, allá vimos mucha retal, mucho adobe, mucha baldosa cerámica destruida, mucho material seco, tal cosa. No, ese informe ahí no es un análisis, no se puede hacer un análisis de información. Entonces, mire que eso es lo que tiene que saber. Entonces, hay que deducir, recoger bien la información, que no se hizo cálculos matemáticos de valores, porque eso es lo que va a permitir entonces decir uno, mire, en esta obra, a partir del desperdicio de este tipo de material en estas cantidades, ha habido un detrimento de 15 millones de pesos. Mire que ya hay un informe muy objetivo. Mire que ya uno dice, ese contrato ya va a haber un valor superior, no se lo ha robado nadie. Mire que fue de puro, quién sabe, pues ya las causas de cuáles serían. Entonces es importante tener en cuenta esa parte del análisis de información. El análisis de información siempre tiene que tener contrastación. Y por eso les digo a ustedes que aquí hay que manejar 3 documentos fundamentales en lo que es las obras públicas o en la alimentación. ¿Qué es lo contratado? ¿Cómo se había planteado en el pliego de condiciones? ¿Y cuál fue la propuesta aceptada? Un ejemplo, pongamos en alimentos. Entonces se ganó un contratista proveer a los restaurantes escolares. Y quedó que iba a colocar los alimentos en las escuelas, iban a estar siempre a las 6 de la mañana. Esa fue la propuesta del tipo y ya se le aprobó así. Y resulta que cuando uno le dicen los niños, ¿cómo le fue hoy? Mamá, hoy no nos dieron, hoy no hubo ni desayuno, hoy no nos dieron nada en el restaurante. ¿Y qué pasó? Es que el proveedor no había llegado con los insumos. Y bueno, que pase la primera vez, de pronto es aguantable, pero ya cada rato, en un mes, 2 veces, a ver. Entonces, mire que ahí es, ya eso, entonces hay que poner cuidado y el análisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí. Bueno, a ver, yo les comparto una experiencia que estamos llevando en el municipio de Bello a través de la Contraloría Municipal y es un ejercicio muy interesante. A ver, nosotros hemos venido capacitando a los veedores ciudadanos conjuntamente con la personería municipal y la gerencia de progreso e inclusión social. De hecho, en la Contraloría Municipal de Bello creamos una unidad de reacción inmediata, se llama la URI. Entonces ahí precisamente le hacemos seguimiento y control social a las denuncias instauradas por la misma comunidad, donde nosotros detectamos precisamente esos detrimentos al patrimonio público y a los recursos públicos
que se han invertido en el municipio de Bello. Entonces, dependiendo de la denuncia que instaure la misma ciudadanía, ya nosotros conformamos un equipo interdisciplinario y esa acción de verificación la sacamos en tiempo real y damos respuesta oportuna al ciudadano. Ahí tenemos un equipo interdisciplinario conformado por ingenieros, abogados, contadores, administradores, como de una comunicadora. Entonces, en fin, ahí resolvemos la respuesta al mismo usuario si quiere formular la denuncia de forma anónima o de una forma también a través de los diferentes correos electrónicos y a través de la página web. Tenemos articulados pues todas estas redes sociales a través de la Contraloría Municipal de Bello, el equipo de reacción inmediata y o de manera personal también. Entonces es un ejercicio muy interesante que estamos llevando a todas las comunas del municipio de Bello y el corregimiento de San Félix. Muchas gracias. Muy bien, mire ahí que es de importante ya la articulación del control social a través de la ciudadanía. Mire que él dijo que puede también recibir quejas. O sea, a través del control social es amplio, ¿cierto? Y mire la articulación ahí ya con un órgano de control como es la Contraloría. Ese es el ideal, mire, ese es el ideal. Eso también lo debía tener la administración pública. Digamos, un alcalde no debía esperar que solamente lo hiciera la Contraloría, sino que también desde la alcaldía tener esos grupos, porque es que esa es la razón de ser de la administración, ¿cierto? Que las cosas se hagan bien. Entonces, mire que es importante, mire, hay que felicitar entonces a Bello. Yo pues soy aquí ciudadano de Bello. Me parece muy interesante entonces la labor que vienen haciendo ahí en la Contraloría, porque mire, eso permite dos cosas. Primero, que el ciudadano vaya adquiriendo sentido de lo público. Es decir, que ya le duele todas esas situaciones que en el fondo benefician a la misma comunidad. Y segundo, que se siente ya respaldado por una institución. Entonces, mire que ahí se va generando dos institucionalidades. La institucionalidad como es en este caso la Contraloría, y la institucionalidad digamos, del control social. Eso es una institución. Ese sería el ideal. Mire, ese es el ideal a que debemos llegar en Colombia. Que es, mire, porque si uno le está haciendo seguimiento a un contratista, ¿qué es lo que va a pasar? Que los contratistas tienen que mejorar sus conductas, sus acciones. Va a llegar un momento que los conductistas dicen, hermano, eso hay que manejarlo bien porque allá la gente es muy exigente, allá hay vigilancia, allá tienen uno los ojos. La gente, bueno, mientras uno haga las cosas bien, no te molestan, pero si empezás con cosas raras, vas a tener encima a esa comunidad y de encima te vienen otras instituciones. Entonces, eso es digamos que es como el ideal. El ideal del control social es fortificar las instituciones. Una de ellas es fortificar lo público, y lo público es todo eso. Todo eso que está hacia nosotros es lo que es lo público. Pero también mire que se va generando la institucionalidad, digamos la formal, que son las instituciones del Estado, los órganos de control, la propia administración cuando es asequible a la... Sí, bien pueda. Discúlpeme, le interrumpo, pero antes que nos larguemos más, a mí me quedó sonando algo que dijo usted antes sobre los materiales. Se pierde material tanto de adobe como de cemento en lo que es encargue, transporte y descargue, y sí, vale la pena resaltar eso, que uno a veces eso no lo mira, y vale la pena sí mirar eso, como usted lo acabó de decir ahora, profe, porque yo también soy constructor, aprendí en Medellín, y actualmente pues cuando me sale el contratico por ahí, como soy independiente, pues hago contratico, pero sí se pierde, no simplemente se pierde donde está almacenado o embodegado, sino sobre todo en el cargue, cargue, transporte y descargue, y sobre todo si las vías están un poco deterioradas, donde más se pierde material, y eso no lo mira uno, profe. Muchas gracias.
Muy bien. Mire, de ese análisis de la información salen los insumos o el insumo para los informes de la veeduría. Mire, de esos análisis de la información salen insumos, permiten, digamos, realizar derechos de petición, explicaciones, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió esto? Un ejemplo. Encontramos una anomalía en la ejecución del contrato, hablamos con el contratista y entonces el contratista da unos argumentos válidos y al final entonces es un problema de la administración, entonces habrá que hacerle el derecho de petición a la administración para que aclare. Recuerden que siempre antes de hacer cualquier juicio crítico hay que tener ya la respuesta, o sea, yo no puedo salir ahí, mire un error que a veces se comete en las veedurías, que no se tiene todavía contrastada toda la información. No se tiene, digamos, la justificación o no, la argumentación de la administración, y entonces hacemos un escándalo. ¿Cierto? Y claro. Pero después cuando sale la administración ya tiene la justificación. Conclusión, uno quedó como un escandaloso. Entonces, por eso, cuando nosotros estemos en áreas de información y encontremos, digamos, observaciones del que está ocurriendo algo, hay que encontrar la respuesta del por qué se dio eso. Entonces, uno ya tiene la respuesta del contratista, entonces uno ya descarta la responsabilidad del contratista. Entonces uno tiene que mirar la administración que va a decir, para poder uno después contrastar nuevamente esa información y poder entonces sacar el informe de veeduría, ¿cierto? Porque si no, entonces quedamos como a media. Mire, es lo que nosotros utilizamos como abogados. Pongo siempre el ejemplo. Uno le llega a un cliente, un ejemplo. Yo me voy a divorciar, muy bien, entonces encontramos cualquiera de las partes, digamos sea hombre o mujer, y le cuenta su versión. Esa es la versión de esa persona, pero resulta que si uno no es muy hábil para investigar otras cosas, llega y uno presenta la demanda y el otro contesta. Cuando uno mira la respuesta del otro, dice, es totalmente diferente las causas a la que le planteó su cliente. Conclusión, perdimos el pleito. Entonces, hay que enseñarnos a contrastar las versiones. Si yo tengo la del contratista, entonces debo contrastarla con la administración. Y si tengo la de la administración, contrastarla con la otra parte. Y de acuerdo a lo que yo vi, pues voy a hacer ese análisis de información. Porque de ahí que puede surgir también, mire, ¿qué otro insumo sale de ese análisis de la información? Pueden salir denuncias o quejas. Sobre todo cuando hablamos de denuncias, mire, pues aquí pongamos, está la Contraloría haciendo ese trabajo, pues de una va a tener información oficiosa, pero supongamos ciertas entidades que no salen de las oficinas. Entonces, cuando llega, mire, puede llegar un comunicado diciendo, mire, de acuerdo, nosotros somos los veedores tales, en ese ejercicio de control social hemos encontrado las siguientes anomalías e irregularidades. ¿Listo? Obvio que tiene que ver con lo que es también la función de la Contraloría, ¿cierto? O si uno le cuentan que hay anomalías de cosas raras, de platas y todo, entonces está la Fiscalía y está la Procuraduría. Entonces, por eso es muy importante esta fase, cuando estamos el análisis de la información, porque ese es el que va a permitir luego sacar un informe de la veeduría. Esos informes también tienen que tener lo siguiente. Como se hacen observaciones, y esas observaciones pues uno las va a comunicar al contratista, a la administración y a la ciudadanía, entonces no basta solamente con dejar esas observaciones, sino que hay que hacerle un seguimiento a ver si se realizó lo que se había observado. Porque entonces tampoco se pierde la razón de ser de la veeduría. Entonces uno encontró una anomalía y listo, ya la he documentada y chao. Y no volvimos a ver la obra y resulta que se quedó eso ahí quieto. Entonces, porque el objeto de la veeduría es, a partir de esas observaciones que nosotros logramos encontrar a partir del análisis de la información, entonces nosotros debemos luego continuar en esa veeduría a hacerle seguimiento a que se cumplieron o no esas observaciones que resultaron. Es muy importante cuando nosotros encontremos anomalías que van a ser objeto de denuncia penal o denuncia fiscal o de denuncia disciplinaria,
Bueno, aquí cuando estoy hablando de eso es porque hay diferentes órganos de control a la administración. Control fiscal, que es el que hace la Contraloría. El control administrativo disciplinario que hacen las procuradurías. Y el control penal que hace la Fiscalía en relación con la administración. Pero mire que también podemos encontrar delitos del contratista. Recuerden que el contratista no está sometido ni a investigación fiscal ni a investigación disciplinaria, pero sí es la penal. Entonces, si nosotros encontramos que el que está robando plata, entre comillas, que está cometiendo unos ilícitos en ese contrato, entonces si nosotros encontramos en el área de información esa situación, esa irregularidad, nosotros debemos comunicar eso a la Fiscalía. Entonces, cuando yo hablo de que es en la información, también ahí tienen que darse las evidencias o pruebas, al menos unas pruebas mínimas, fundamentales. Un ejemplo, porque usted llega y le escribe a un organismo, mire, hemos encontrado que se están robando, en ese contrato están robando la plata. Sí, hay una información que de pronto, si yo soy de control fiscal o control disciplinario, de pronto le pongo atención, pero mire que yo tengo que empezar a llamar a la gente, venga, explíqueme que usted está diciendo aquí que están robando, ¿qué se están robando? O que usted manifestaron esto. Entonces mire que no podemos hacer informes de generalidades. Ojo, los informes tienen que ser con información específica, en detalle. O de supuestos. Sí, no supuestos, ojo, no suponer, ojo. ¿Por qué? Porque no se llega a nada. Entonces, por eso a veces la gente termina insultando a los órganos de control sin tener culpa. Es que mire, ¿cuánto hace que le mandamos un informe a esa oficina que le dimos que están robando este contrato y mire que no han hecho nada? Pero resulta que es que llegó un informe, pero no va firmado con un nombre, pero no hay dirección, no hay un teléfono, no hay un correo. Conclusión, ¿dónde lo localizan? ¿Cierto? El ciudadano cree que las oficinas adivinan. No. Muchos dirán, no, ¿qué pasó? Está que entre a la registraduría. Sí, pero la registraduría no me da todos los datos. Y segundo, hay que tener en cuenta lo siguiente también, señores veedores. Entre más detallada sea la información, los datos, pues una información llega a una entidad de estas y actúa más rápidamente. Un ejemplo, como dijo el compañero. Vea, es que, un ejemplo, llegó algún documento por correo, algo, una comunicación. Vea, le hablamos a señores de Contraloría que se están robando las escuelas. ¿Oíste cuáles escuelas están robando? ¿Oíste quién escribió eso? No, es que un señor Pedro Pérez tiene algún teléfono y dirección para que lo llamemos, para que nos clarifique, nos espere. No, nada. No, hermano, entonces eso ahí, ahí no nos dijo nada. Y el señor por allá despotricando, es que hace 2 meses mandé por correo, ahí está. Sí, pero usted no puso otros detalles, otras cosas. Y tenemos que entender que un funcionario, si no tiene todo detallado, no tiene el tiempo suficiente para ponerse a llegar a escultar hasta eso. Habrá veces que de pronto hay cosas que le suenan a uno, cierto sentido común, cierta alarma, y entonces uno de pronto, el contralor dice, hombre, no, dedica a esta persona a que detalle esa información, a ver qué es lo que vamos a encontrar ahí, que me parece como delicado eso, a ver, pero no siempre todas las denuncias o quejas van a tener esa misma recesión. Entonces es importante entonces tener en cuenta esos aspectos en los informes de veeduría. Y por último, este es el más delicado, ojo, este a mí me parece muy delicado porque a veces jugamos con la honra de mucha gente. Este es el de ese concejal que ustedes comentaron, o el de que monta una veeduría para desacreditar la administración o desacreditar las entidades. Usted empieza a sacar comunicado a la comunidad diestra y siniestra, y uno va a ver en qué están sustentados, en nada. Es muy importante, mire que lo último que se hace de una veeduría es la comunicación a la comunidad. Mire, en esta hay que tener mucho control. Hemos dicho, aquí es donde hay que poner lo que llamamos los sensores. Esas personas que controlan todo. Mire, dentro de las veedurías siempre habrá una persona de esas que es rigurosa, tiene formación de rigurosidad. Entonces lee algo y dice, no,
Venga a ver, esto aquí es muy delicado, ¿está aprobado? No, entonces quite eso ya. Ah, que ¿cómo así? Si yo soy el que, yo creo que eso está ocurriendo ahí, no me quitan eso de ahí el informe. Mire, usted tiene para aprobar eso, que una vez que digamos, nos van a llamar, o lo van a llamar a usted, ¿cómo va a aprobar eso? Es que a mí me contaron. Oye, ¿quién te contó? Ah, no sé, yo estaba un día sentado cuando escuché ahí hablando a la gente que es que esos todos los días están robando, es que cinco bultos de mento van y sacan. ¿Eso será prueba? No. Tiene que ir uno a constatar otras cosas. Entonces, mire, es muy importante este último aspecto de los pasos a seguir. Profe, sí. Es que en esos casos, lo que usted no tenga evidenciado en papel o en fotografías, no, eso no hay nada válido, porque eso ya se convierte en un chisme mal averiguado. Claro, y se convierte en posibles delitos. De esas son las famosas injurias y calumnias. Y mire lo que le pasó, mire esa sentencia a Vicky Ávila y a RCN. Se ponen a utilizar los medios de comunicación, a disparar contra la honra de la gente, y mire que no tenían las pruebas. Todo eso puede pasar. Mire que lo que yo quiero decir es la gran... Mire, hay también ahí hay una responsabilidad social de las veedurías, de las personas que estén en control social. Porque mire que estamos actuando frente a derechos que tiene la persona, el derecho al buen nombre, ¿cierto? El derecho a la buena honra. Y entonces aquí podemos dar con elementos negativos que de pronto por animadversión que tenemos contra una institución o una entidad o un alcalde o un funcionario, entonces no hacemos un buen análisis de la información, no le hemos documentado bien, no sabemos que si tenemos o no buenas pruebas, evidencias. Entonces aquí hay que aplicar siempre otro principio. Cuando nosotros en un análisis de información, pues siempre vemos, digamos que se presiente que hay un hecho anómalo grave, pero no tenemos que comprobarlo. Hombre, no pongan eso en ese análisis del informe, en la comunicación, en esos informes y comunicación a la comunidad. Entonces, afiancen más esa investigación. Busquen mejor, digamos, datos, información y pruebas para que no se genere, digamos, esas luchas jurídicas. Mírenlo, un ejemplo, es que lo pongo con ejemplos, miren lo que le pasó a Uribe. Él llegó y puso una denuncia penal contra Iván Cepeda en la Corte Suprema, dice porque este señor estaba saliendo de las cárceles a buscar testigos falsos contra él. Muy bien, iniciaron la investigación la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Pero resulta que durante la investigación se dieron cuenta que había otra situación, que había un abogado de Uribe, el señor Cadena, y otro abogado, y era lo contrario. Entonces mire qué tan delicado, es lo que yo llamo abrir cajas de Pandora. Entonces a veces uno también cuando esté haciendo control social, ojo, hay que saber qué caja de Pandora estoy abriendo. Y si la voy a abrir es porque tengo mucha certeza de que voy a estar bien soportado. Que si me llaman ante un juez o ante una fiscalía, mire señor, que usted puso aquí una denuncia, hemos recibido aquí otra denuncia contra usted por injuria y calumnia, por atentar contra la buena honra. Usted en este informe que está firmado acá, ¿esto lo firmó usted? Sí. ¿Usted dijo lo que está ahí eso soy? Sí. A ver, pero usted lo tiene soportado. Ah, no. Entonces, ¿por qué dijo eso? No, pues que yo no tengo derecho pues, a expresar. No, señor, es que aquí no es de libre expresión, no es de eso. Me dijo. Que a veces la gente quiere salir con ese eslogan. Es que yo tengo derecho a pensar libremente, yo tengo derecho a escribir lo que me dé la gana. Sí, usted puede escribir literatura, novela, pero ya cuando estás involucrando la honorabilidad, el buen nombre y la honra de alguien, hay que estar en semáforo en rojo. Entonces, por eso también acá es muy importante cuando estén las veedurías, que estos análisis de la información sean muy rigurosos, muy desapasionados, y no manejar la frase de por allá de un dirigente nazi que lo hemos cogido aquí. Lo importante es que la mentira se vuelva verdad. No, señores, eso las veedurías es para
buscar información de hechos objetivos. Y el análisis de información debe estar soportada. Digamos que esto es pues entonces a grandes rasgos esos 8 pasos que podríamos resumir en relación con lo que es el control social. Encontraríamos entonces algunos aspectos que llamamos mecanismos jurídicos para el control social, que tendrían lo que llamaríamos herramientas jurídicas para obtener ya información, que podemos hacer uso del derecho de petición como lo vimos ahora, de las consultas, de las audiencias públicas. Bueno, las audiencias públicas es para determinadas gestiones de la administración pública. Digamos que se da mucho en licencias ambientales. Se da también, digamos, cuando, a ver, no tanto como audiencia pública, pero ustedes ven que cuando hay actuaciones de las oficinas de planeación o de las curadurías, recuerden que ahora están obligando a las personas que van a hacer construcciones, tienen que desplegar una pancarta, que todas cosas en color amarillo y letras en fondo negro, donde dice, se ha hecho solicitud a esta curaduría que se va a construir ahí, se informa que todas las personas que tengan interés pueden actuar en este proceso de conceder licencia o no. Entonces ahí habrá una audiencia que uno puede asistir y uno puede oponerse a eso. Entonces, digamos que estoy poniendo ejemplo pues, en las pocas cosas donde hay audiencias públicas. Lo otro, pues, es la información que nosotros podamos conseguir a través de derechos de petición, como un derecho a información, como derecho a entrega de documentos, o también podemos acceder a las plataformas digamos, las plataformas digitales que manejan las entidades, como son sus páginas, las páginas web o los blogs que tienen también algunas entidades estatales. Bueno, aquí tenemos lo que llamamos nosotros, algunos medios que podemos también utilizar en esa labor de control social. Un ejemplo, pongamos frente a derechos fundamentales como el derecho de petición, el derecho de información, son derechos fundamentales. Entonces, si de pronto yo estoy pidiendo una información que es esencial en el ejercicio de un control social y la administración se niega a dármela eso, entonces yo puedo acudir a la acción de tutela. Estamos, derecho de petición, el derecho a acceder a información, son derechos hoy fundamentales y por lo tanto entonces están tutelados y yo puedo plantear eso ante un juez. Cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones, pongamos que estamos encontrando algo que se está violando, derechos colectivos, derechos difusos, un ejemplo, el derecho al ambiente sano, el derecho al espacio público, los derechos de consumidor, etcétera. Si en un momento dado nosotros vemos que se están violentando, nosotros podríamos acudir a las famosas acciones populares. De la acción de cumplimiento, que casi no se utiliza mucho por el ciudadano, un ejemplo. Se ha aprobado por el Consejo Municipal un acuerdo que tiene que favorecer a una comunidad en algo. El alcalde guarda ese acuerdo porque todos sabemos que no, es que en ese barrio no va a hacer nada porque no votaron por mí, esperen que se monte el alcalde de ustedes. Entonces la ciudadanía puede a través de la acción de cumplimiento hacer cumplir esas normas, acuerdos, ordenanzas, a la misma ley. Y tenemos por última instancia lo que llamamos las denuncias o quejas. Estas son delicadas. Yo digo delicadas es en el siguiente sentido. Es que cuando uno va a hacer una denuncia o poner una queja es porque está todo bien soportado. De resto no pongamos a perder tiempo a las instituciones, a los funcionarios, porque nos va pasando lo del pastorcito mentiroso. Que llegamos y ponemos una denuncia, desgastamos a las entidades, no se llega a nada, vuelve y llega otro, no, ese señor no le pare bola a él, la gente está enseñada que a traer a todos los días, ni le pare bola a eso porque eso no llega a nada. Mire, ya hemos investigado 5 quejas, denuncias y eso no llega a ningún lado. Eso no está soportado, eso se llama gadejo, o sea, ganas de joder. Bueno, entonces, dejamos por hoy acá, pues la otra semana vamos a tocar el tema que ya ustedes hoy lo abrieron, y ya tuvimos también la respuesta de un compañero ahí, cómo se constituyen estos, digamos, veedurías, comités de vigilancia, etcétera. Profe, Sí. me disculpa, no, a ver,
De todas maneras, considero que este curso que estamos llevando a cabo y que estamos aprendiendo es un ejercicio muy interesante para las personas que deseen pues, conformar estos grupos de veeduría ciudadana, que tengan unos conocimientos mínimos, básicos, y respecto a la ley que ampara pues, estas veedurías ciudadanas. Lo que les comentaba anteriormente, pues en la Contraloría venimos realizando ese ejercicio muy de la mano con la comunidad, capacitándolos precisamente en toda esta normatividad, cuáles son los deberes, los derechos que tiene cada ciudadano en interponer cualquier tipo de denuncia, en la malversación de los recursos públicos. Entonces, muy importante, los invito también a que consulten la página web institucional de la Contraloría Municipal de Bello. Estamos abiertos pues también a brindarles cualquier tipo de asesoría, cualquier charla. Entonces, en cabeza de nuestro señor Contralor Javier González Barrero, que ha estado muy dispuesto también a trabajar muy de la mano con la misma comunidad. Y ese va a ser un referente, profesor Beltrán, para, digamos así, extensivo para los próximos cursos o seminarios, diplomados, foros que ustedes tengan pensado, porque es un mecanismo clave y trascendental en la denuncia que interponga la misma ciudadanía. Muchas gracias, profesor Beltrán, y un feliz día. ¿Qué más hombre Sandro? Me decías que no, ¿qué más hombre Buenas Sandro? tardes, muchachos. Hombre Beltrán. Soy Guillermo. Espérate para que charlemos enseguida. Qué bueno. Qué Listo, bueno Beltrán, muchas gracias. No, Muchachos, muchas gracias. por favor, Sí, bien pueda. Sí. en el chat, lo que puedan ver, o si no, dentro del grupo de WhatsApp. O me escriben al celular 300-627-8942. La asistencia Muy de bien, hoy. ¿Listo? Guillermo. Sí, mire, primero que todo, pues pido disculpas hoy a todos ustedes pues por la demora que se me ocasionó a mí, y de ahí pues se ocasionó todo este trauma de entrar a los enlaces. No sé qué pasó hoy con el computador y la terminía aquí que me dio toda la guerra del mundo. Pero bueno, esperamos haber aprovechado pues este tiempo que